Bien, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos de nuevo al seminario de Quantum Machine Learning. Gracias por estar un sábado a estas horas conectados acá. Estamos 15 personas. Entonces, bueno, es un placer para mí introducir y presentarles a David Quiroga, quien nos va a hablar hoy sobre Quantum Aging Game for Excited States. David es egresado de la Universidad de Antioquia y está haciendo su doctorado en Rice University. Vamos a tener pues el espacio para la charla de David y a la final un espacio para preguntas, ¿listo? Entonces, pues nada, adelante David, bienvenido. El espacio es tuyo. Muchas gracias, Cristian. ¿Me das 2 minuticos, por favor? Un minutico. Vale, vale, de una. Listo, ¿me escuchan bien? Aquí ya voy a compartir la pantalla. Entonces. Ahí te escuchamos bien. Listo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por asistir a la presentación. Se ve bien la diapositiva, ¿cierto? Sí, aunque aún no está en el modo presentación. Ah, ya entiendo. Dame un momentico, entonces. Bueno, ¿ya se lo pueden ver? Perfecto. Listo. Entonces, bueno, hoy les presentaré Eigen Game cuántico para el cálculo de estados excitados. Entonces, este es mi trabajo más reciente que llevo realizando en Rice University con Jason Hahn, otro compañero de maestría, y Anastasios Kirlis o Tazos, que es mi asesor de doctorado en Rice. Actualmente estoy haciendo es un doctorado de ciencia computacional y estoy en mi tercer año. Este, este trabajo, la motivación detrás de este trabajo tiene mucho que ver con el algoritmo más famoso de computación cuántica en el momento, que es VQE, que es el Rational Quantum Eigensolver o solucionador de valores propios cuánticos. Entonces, ese algoritmo tiene muchos casos de uso donde el principal, por ejemplo, es detectar los niveles de energía de una molécula
Para hacer esto en moléculas como muy grandes puede ser computacionalmente muy difícil porque pueden tener un espacio, una dimensionalidad muy alta, ¿cierto? Esas son las posibles ventajas de computación cuántica, explotar esa alta dimensionalidad que se requiere en algunos problemas. Pero bueno, para empezar, esta es la manera como les voy a describir el proyecto. Tiene dos componentes, uno clásico y otro cuántico. Primero les voy a como que introducir algunos conceptos iniciales en cada uno de esos dos campos y al final los resultados y conclusiones. Si tienen alguna duda pues durante la presentación, me pueden preguntar en cualquier momento. Pues no se preocupen por responder. Entonces, bueno, primero que todo, los algoritmos cuánticos pueden ser usados en diferentes áreas. Eh, ¿En cuáles áreas precisamente? Lo que sea que pueda utilizar la optimización combinatoria o el machine learning puede utilizar un algoritmo cuántico. Ahora, hay otros algoritmos para casos de uso más específicos también, pero en general la regla es que si tienes un problema de optimización combinatoria, tú puedes utilizar el algoritmo QAWA. Y si es machine learning, algo similar a BQE o algún algoritmo variacional. Entonces, en optimización combinatoria, algunos ejemplos son este de MaxCut, que es uno de los problemas más famosos de esa área. Y también un caso de uso que es el problema de optimización de cultivos. Entonces, si tú sabes que cierto cultivo tiene tal precio para implementar y tales ganancias, entonces harías un método de optimización en la que de tres opciones, por ejemplo, estas tres que aparecen acá, tienes que elegir la mejor distribución para obtener las mayores recompensas, por así decirlo. Y en Machine Learning pues están estos dos problemas que este primero, el que les estaba eh, como hablando un poquito hace un momento, que es el cálculo de niveles de energía de moléculas. Este, por ejemplo, es el H2O. Y similar también hay casos de uso donde se hace ejemplos de dinámica de fluidos, como aparece aquí a la derecha. Entonces, esos son algunos casos de ejemplo que hay y podemos utilizar computadores cuánticos para eso. Ahora, también pueden ofrecer soluciones a problemas insolubles en computación clásica. O sea, hay algunos problemas que requieren una dimensionalidad muy alta que no es fácil adquirir o utilizar con un computador clásico y podemos requerir la computación cuántica. Aquí les voy a explicar un poquito una analogía de cómo se podría interpretar eso en el Machine Learning clásico y Machine Learning cuántico. Entonces aquí lo que vamos a estar mirando son unas redes neuronales. Entonces a la izquierda tenemos una red neuronal de identidad que recibe una entrada, no le hace nada a la entrada y eso mismo sale. O sea, esa es la entrada y la salida. Ahora, esos dos nodos en una red neuronal clásica se traducen a un qubit en una red neuronal cuántica. Entonces, en esta red neuronal cuántica básicamente sucede lo mismo. Tienes una entrada aquí, que es este estado cero, que es equivalente a esta otra entrada, y una salida. Asimismo, podemos ir agregando más nodos, ¿cierto? Pero primero, un estado cuántico se puede ver con esta representación. Una esfera de Bloch donde inicialmente es esta flecha roja que apunta al estado cero. Ahora, esto es por cada qubit. Si le agregamos un qubit, tenemos otra esfera de Bloch y aquí vemos que le agregamos otros dos nodos a la red neuronal clásica. Y asimismo podemos agregar un tercer qubit y vemos cómo se le agregaron cuatro nodos a la red neuronal clásica. Ahora, ¿qué pasa acá? Generalmente, la dimensionalidad que se puede generar con un computador cuántico es 2 elevado al número de qubits. Entonces aquí tenemos 3 qubits y 2 elevado a la 3 sería 8. Entonces ahí podemos empezar a ver cuál es el poder de representación que tiene un computador cuántico. Si queremos empezar a aplicarle transformaciones, ¿cierto? Digamos que le queremos aplicar una capa densa a la red neuronal clásica, que es básicamente una transformación lineal con una matriz. Y lo mismo se puede hacer, o algo similar se puede hacer en un computador cuántico, con este bloque con líneas quebraditas. Eso es básicamente una matriz, también cuadrada,
que aplica el mismo efecto que el computador, que la red clásica. Aquí adentro ven unas cajas que son las compuertas de un qubit y las de 2 qubits. Esto en esencia es un ansatz que hay diferentes modelos para poder preparar los estados que necesitamos. Entonces, en esencia, el computador cuántico sigue siendo una transformación lineal de las entradas a las salidas, así como en una red neuronal clásica. Una nota acá es que podemos ver que el espacio escala exponencialmente con la cantidad de qubits. Teniendo eso en cuenta, hace un mes o algunas semanas sí, salió la noticia de que hay un nuevo computador cuántico universal, o sea, que utiliza la arquitectura de compuertas, que tiene 6100 qubits. Ahora, esto es una cantidad enorme y igual hay que notar que no estamos exentos de ruido ni de otros problemas como gradientes desvanecientes. Esos son algunos problemas que tenemos actualmente, pero igual, 6100, 2 elevado a la 6100, si hacen eso en las calculadoras, ni siquiera sé cuánto es ese número, pero es bastante prometedor y ahí, en eso estamos como que mirando las comparaciones. Ahora, como les estaba diciendo, hay limitaciones, hay limitantes. Eh, Especialmente estos dos son unos muy representativos, que es el ruido del hardware y también los gradientes que se desvanecen. Entonces, el ruido del hardware se puede mostrar como esta esfera de Bloch que tenemos a la izquierda. Como estaba diciendo, una esfera de Bloch es un qubit. Cuando le aplicamos una compuerta a un estado que está dentro de un qubit, básicamente estamos haciendo una rotación. Ahora, imaginemos que hacemos una rotación de 180 grados. Si la hacemos en el hardware, desde esta primera esfera a la izquierda, la convertimos en esta que hay en la mitad. Aquí vemos que no es una rotación exactamente de 180 grados. Y esa es una de las desventajas que tenemos con el error de hardware. ¿Por qué? Si tenemos, por ejemplo, una compuerta X, una compuerta NOT, que se supone que hace una rotación de 180 y la aplicamos 2 veces, se supone que no debe haber sucedido nada, ¿cierto? No se hizo ninguna transformación porque es una rotación de 360. Si vemos en el hardware, realmente el vector final acaba en una posición diferente. Entonces, ese es uno de los mayores problemas con el ruido. Este sería el ruido coherente. También el ruido incoherente. Pero eso es la parte de hardware, ¿cierto? La otra parte viene de los algoritmos. Ahora, para esa red neuronal cuántica que les mostré hace poquito, hay algunos problemas en el cálculo de los gradientes. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que si muestreamos aleatoriamente un circuito cuántico, pues cualquier circuito cuántico, podemos ver que con suficientes muestras la media va a ser igual a cero. Ahora, ¿qué pasa cuando la media es igual a cero? Significa que todas las derivadas parciales van a ser muy cercanas a cero, ¿cierto? Y el asunto también es que no solamente sucede con el valor esperado, o sea, la media, sino también con la varianza o desviación estándar también. Cuando calculamos la varianza de una muestra de diferencias, pues de derivadas parciales, podemos encontrar que es exponencialmente decreciente con el número de qubits. Entonces, entre más qubits tenemos, mucho más pequeña va a ser la varianza. Este también es otro problema que queremos encontrar una solución. Hay algunas propuestas, pero ya podemos ver cómo esto es una similitud con las redes neuronales clásicas, con los gradientes que se desvanecen. Es un problema similar por causas diferentes. Ahora, vamos a entrar con unos conceptos básicos clásicos y de ahí las contribuciones de la parte clásica son diferentes a los cuánticos, entonces por eso los separo de esta forma. Entonces, los clásicos, empecemos por el problema de valores propios. Sabemos que si tenemos una matriz A, y podemos utilizar esta ecuación que tenemos aquí para encontrar sus valores propios lambda. Entonces, es simplemente decir que el valor propio es una magnitud como un escalar que se le aplica a un vector propio. Entonces, ese es el problema de valores propios. Enseguida vamos a ver por qué son importantes. Ahora, no es la única forma de encontrar un valor propio. Eso es pues, a través de un sistema de ecuaciones, pero también podemos tener otro sistema de ecuaciones basados en el determinante. Entonces, el determinante de A, la matriz, menos un vector
de valores propios que queremos encontrar igual a cero. Pero la representación más importante, o por lo menos la que más vamos a usar en esta presentación, es la descomposición propia de una matriz. Entonces, si una matriz es de 4x4, dimensión 4x4, va a tener 4 valores propios y 4 vectores propios. Digamos que no se repiten. En ese caso, la matriz A puede ser dada por la sumatoria de los valores propios con el producto externo de los vectores propios. Entonces, esta es la representación que vamos a estar usando ahora y vamos a ver un ejemplo gráfico de esto. Entonces, si tenemos una matriz de datos A, puede tener dos vectores propios, por ejemplo, que sean los más representativos. Y los podemos ver en esta gráfica de aquí. El primer valor propio va a determinar la magnitud de la dirección más importante en los datos. Entonces, si vemos esta tercera gráfica, el primer vector propio, pues realmente sería esta flecha roja más larga y el segundo, la segunda más corta. Ahora, puede tener muchos más valores propios y todos van a ser direcciones más pequeñas que sean perpendiculares las unas con las otras. Entonces, ¿cuál es la idea? Los vectores propios son todos perpendiculares o ortogonales entre ellos. Y los valores propios nos van a decir la magnitud de la dirección de cada vector propio. Ahora, estos son en un conjunto de datos, lo podemos ver de esta forma, pero también lo podemos ver en imágenes. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos estos capibaras que tenemos aquí. Una imagen puede ser descompuesta en muchas imágenes que tienen mucho ruido, o no solo ruido, sino que representan poca información. Entonces, si tomamos ese caso de ejemplo, esta imagen que tenemos aquí en la mitad sería el primer vector propio con su valor propio, crea una imagen, pero sin tanta información, y los vectores propios siguientes tendrían cada vez menos información, o sea, cada uno de ellos daría menos información. Si los vamos acumulando, como lo vemos aquí abajo, digamos, estos son los primeros dos vectores propios, le agregamos los siguientes dos, y así vamos a ir viendo una imagen mucho más nítida con pocos vectores propios. Este es el algoritmo PCA. ¿PCA qué hace? Es un análisis de componentes principales que básicamente significa que vamos a utilizar los componentes más importantes, o sea, los vectores propios más importantes, para reconstruir datos, imágenes o algo similar. Entonces, miremos cuántos componentes, cuántos vectores propios puede tener esta imagen y cómo se vería con más. Aquí podemos ver. En esta primera imagen, pues tenemos 10 componentes, 10 vectores propios, mientras que la última, que ya se ve mucho como la original, solo tiene 250 vectores propios, que es un 20% de la memoria original. Entonces, aquí pueden ver que este algoritmo PCA tiene muchos casos de uso y muchas ventajas precisamente en la reducción de memoria. Entonces, PCA es el algoritmo en el que nosotros nos enfocamos para este trabajo, pero a través de unas técnicas más novedosas. De hecho, el PCA, ese algoritmo, tiene dos formulaciones. La primera formulación es esta de la izquierda, en la que solamente encontramos el primer vector propio, o sea, el vector propio más representativo de unos datos o imagen. Entonces, si así calculamos el primero, la pregunta sería cómo calculamos los siguientes. Una de las maneras es PCA con deflación. Ahora, ¿de qué manera sirve esto? Con la primera función, primera ecuación, obtenemos el primer valor propio. Y aquí en la segunda, básicamente a la matriz original le vamos a sustraer o quitar la información que aporta ese primer vector y valor propio. Al quitarle esa información, podemos volver a ejecutar PCA y eso nos daría el segundo valor propio y vector propio. Esta formulación es bastante interesante y sobre esta se puede considerar un algoritmo secuencial, en donde primero se calcula el primer vector propio, después el segundo, el tercero y así. El algoritmo que miramos nosotros y sobre el que trabajamos es EigenGame. ¿EigenGame qué es? Es como un tipo de juego competitivo
donde cada jugador intenta calcular su propio vector propio. Entonces, ¿cómo se hace? El primer jugador, como en esta gráfica de acá, calcula su vector propio, pasa ese al segundo, que calcula el suyo y pasa la información del primero al segundo al tercero. Entonces se vuelve una cadena donde cada uno pasa la información del vector propio que calcula. Ahora, este algoritmo tiene una ventaja que también se puede paralelizar. Esa versión paralelizada es mucho menos estudiada, pero igual tiene unas ventajas grandes. Entonces, el eigengame realmente es esta función objetivo. Entonces, podemos ver este término azul es igualito al PCA, y de hecho es el PCA. Entonces tenemos los términos azules y los rojos. Los azules son un tipo de premio del objetivo, de la función de objetivo, y los rojos es una penalidad. Ahora, el premio básicamente está premiando los vectores que generan el valor propio más grande. Entonces estamos maximizando ese término, ¿cierto? Pero eso sirve para el primer vector propio. ¿Qué pasa en el segundo? Si solamente utilizamos ese término azul, entonces el segundo calcularía el mismo vector propio. Aquí tenemos que recordar una propiedad importante de los vectores propios, que es que son todos ortogonales o perpendiculares entre ellos. Entonces, si ya habíamos calculado un vector propio BJ, una forma interesante como para encontrar nuestro segundo vector propio es asegurarnos de que sea perpendicular a ese. Entonces, ¿qué hace la penalidad? Básicamente es un producto punto con peso, ¿cierto? En el que si los dos vectores, el vector que estamos intentando encontrar y los que ya calculamos, si alguno de ellos son paralelos, entonces eso reduce mucho nuestra función de costo. Entonces, así mismo como se dice, la penalidad es que se está penalizando los vectores ortogonales y el premio es encontrar el valor propio más alto. Entonces, también lo podemos ver con esta gráfica acá. Digamos, la flecha verde, la azul y la roja son todos vectores perpendiculares, ortogonales, por ende pueden ser vectores propios. Ahora, este algoritmo, este eigengame, tiene un gradiente exacto, que es esta expresión de acá. No la vamos a analizar, pero simplemente tengan en cuenta que esa es la expresión. Y aquí viene nuestra primera contribución, que es el algoritmo eigengame de orden cero, o pues zeroth order eigengame, también se le puede decir. ¿Cuál es la idea de este nombre? Hay algoritmos de primer orden, que son algoritmos que utilizan un gradiente exacto. También hay algoritmos de segundo orden que utilizan un hessiano, que es como el gradiente del gradiente. Pero lo que queremos hacer con este orden cero es que queremos encontrar una aproximación basada en diferencias finitas. ¿Por qué esto? En el Machine Learning cuántico no es usual, o realmente no se puede hoy en día, variar los parámetros de un estado cuántico. Quiero decir, variar los componentes de un estado cuántico. No se puede. Se puede variar los parámetros, eso sí. Entonces, si tenemos un estado cuántico que es como A, B, C, D, no podemos entrar directamente a modificar cada uno de esos como si nada. Tenemos que utilizar los parámetros. Entonces, basándonos en eso, queremos estudiar un algoritmo que se aproxima a eso, pero de manera clásica. Entonces, aquí vemos que el gradiente que era exacto antes, ahora se le agrega un término con sigma, que es el error por diferencias finitas, y resulta en esta expresión. Ahora, de este algoritmo, pues tenemos teoría de convergencia y acumulación de errores atada al algoritmo principal que era eigengame. Y también tenemos resultados de simulaciones o pues de experimentos, que este es uno de ellos. Entonces, lo que aquí queremos hacer es un estudio de escalamiento. Entonces queremos ver cómo escala el algoritmo de eigengame de orden cero versus el eigengame normal. Entonces aquí vemos que ambos algoritmos escalan de una manera similar, utilizando una cantidad similar de iteraciones. Y en ocasiones, pues el eigengame de orden cero puede tener una cantidad menor de iteraciones. Aquí vemos el eje X es la dimensionalidad. Entonces empezamos con 8 por 8 y terminamos en 1024 por 1024. Utilizamos
gradiente descendiente para esto. Y esos son como que los detalles de ese algoritmo o de estos resultados. Utilizamos una ley de potencia y en total 5 experimentos. Ahora, la parte cuántica. Entonces, igual les pregunto rápidamente si alguien tiene alguna pregunta para poder responderla pues, respecto a lo que hemos visto anteriormente. Muy bueno. Ok, en ese caso entonces continúo con la parte cuántica. Primero que todo está la notación Bracket o notación Dirac. Esta notación se creó para facilitar algunos cálculos en la mecánica cuántica. Realmente esta notación es bastante vieja y la estamos utilizando ahora porque pues tenemos la computación cuántica y cabe como anillo al dedo. Entonces empezamos con qué realmente se utiliza en la computación cuántica. Tenemos vectores que son normalizados. Ahora, un vector columna es simplemente un vector que está como dibujado como una columna, que lo puedes escribir como una columna, y se representa como un bra, que es lo que tenemos acá. Ahora, si hacemos la conjugada compleja, perdón, la transpuesta conjugada de ese vector, tenemos un vector fila normalizado también. Siempre van a ser normalizados o unitarios. ¿Cuál es la ventaja de esto? Si queremos hacer un producto interno, cuando los vectores son ortogonales o perpendiculares, ¿cierto? El producto interno de ellos va a ser simplemente cero, pero cuando son paralelos, entonces el producto interno va a ser uno. Entonces, esto nos permite simplificar ecuaciones de una manera mucho más sencilla. También tenemos el producto externo que crea una matriz cuadrada. Esta matriz cuadrada, hay varias como que cantidades o representaciones que utilizan esta matriz cuadrada, como por ejemplo los estados, pero en su forma de densidad. Entonces, estados cuánticos pueden ser representados como una matriz cuadrada. Tiene más información de esa manera. Este otro concepto cuántico muy importante es un hamiltoniano. El hamiltoniano puede representar diferentes tipos de problemas, ¿cierto? Un hamiltoniano es una matriz cuadrada, primero que todo, y en su estructura se puede mapear la geometría molecular, una matriz de adyacencia, una matriz de covarianza y muchas otras cosas. Entonces, digamos que es un método o una figura para representar los diferentes problemas. De ahí viene que optimización combinatoria puede ser mapeada en un hamiltoniano, machine learning también puede mapear algunas cantidades en un hamiltoniano. Y bueno, un hamiltoniano tiene dos representaciones importantes. La primera es su representación de string Pauli. Entonces, ¿qué sucede? Este conjunto de X, Y, Z, I son matrices cuadradas Pauli que tienen la propiedad que si se aplican dos veces, da la identidad. Entonces, ahorita vimos un ejemplo de eso con el hardware, con el error de hardware. La idea es que cualquiera de estas aplicadas dos veces debería pasar como si nada hubiera pasado. Entonces puede ser, un hamiltoniano puede ser una suma de muchas matrices Pauli. Y la segunda representación es la que ya estamos viendo ahorita, que es la descomposición propia. Aquí vemos que cada vector propio debe tener magnitud igual a 1. Entonces, estas son las dos representaciones que tenemos. Lo que nos interesa más para resolver es este H y cuando hablamos de algoritmos variacionales que encuentran valores propios, estamos buscando encontrar estos lambdas. Ahora, eso tiene una traducción también en la computación cuántica. ¿Cuál es? Si se tiene una descomposición propia de una matriz o hamiltoniano H, eso también se puede describir por estados de energía en un computador cuántico. Entonces aquí vemos una gráfica que pues, puede ayudar a ilustrar eso. Este es un oscilador armónico y podemos ver los diferentes niveles de energía aquí con Si0 hasta Si4. Entonces esos pueden ser representados como estados cuánticos, ¿cierto? Con su valor propio, lambda. Entonces es básicamente decir que esta representación de arriba, que es la clásica
la descomposición propia es lo mismo que esta otra descomposición de estados cuánticos eh, propios con su nivel de energía. Entonces, lambda también puede ser descrito como nivel de energía o valores propios, cualquiera de los dos. Y estos, en vez de vectores propios, también pueden ser llamados estados propios. Ahora, yo voy a seguir utilizando los términos que había hablado antes para no confundir. Bueno, estos son como que las cantidades más importantes y las que nos van a ayudar para describir como los problemas que tenemos y los algoritmos también. Entonces aquí viene el algoritmo que les mencioné al inicio, que era VQE, es el solucionador de valores propios variacional cuántico. Ahora, es un algoritmo que utiliza tanto un computador cuántico como un computador clásico. Se puede ver como un algoritmo pues, de machine learning, eh, donde optimizamos unos parámetros y sucesivamente le aplicamos gradiente descendiente hasta encontrar los mejores parámetros que nos minimizan una función objetivo. Entonces, una vista de alto nivel es esta parte de la izquierda que tenemos, que es, primero se prepara un estado cuántico, y después se calcula un valor, ¿cierto? En el computador cuántico, esta parte es de la cuántica, y después se suma todas esas como que contribuciones y después se actualizan los parámetros del VQE y volvemos a preparar el estado. Ahora, esto es literalmente un algoritmo de machine learning que se busca minimizar esto que tenemos a la izquierda. Esta expresión de aquí, los corchetes IH, es similar al PCA, ¿cierto? Pero estamos intentando buscar los niveles de energía más bajos o, mejor dicho, los valores propios más bajitos en vez de los más grandes. Aplicar un signo aquí puede hacer que busquemos los más grandes, así que no, así que igual es muy similar al problema que queremos resolver. Eh, un Hamiltoniano, como ahorita les había dicho, se puede descomponer en una suma de matrices Pauli. Y entonces, para cada una de esas matrices Pauli, se ejecuta un circuito cuántico. Y entonces eso después es lo que se suma acá. Y se actualizan los parámetros. ¿Cuáles son estos parámetros teta? Ahora, mirando adentro del computador cuántico, ¿qué sucede ahí? Lo que nosotros hacemos es ejecutar un circuito con una serie de compuertas que crean un ansatz. Como les había escrito anteriormente, un ansatz es simplemente una matriz, en este caso unitaria, y que es parametrizado, o sea, que tiene sus parámetros teta. O sea, lo importante es que podemos diseñar un circuito cuántico para incorporar ciertos parámetros y optimizar siguiendo la estructura del ansatz. Entonces, eso es todo lo que hace el VQE y así se pueden encontrar los niveles de energía más bajos de una molécula o lo que sea que esté mapeada en el Hamiltoniano H. De ahí, nosotros creamos el algoritmo Quantum Game. Entonces, ¿qué es Quantum Game? Quantum Game es una mezcla del algoritmo Eigengame, que es para computadores cuánticos, en este caso, utilizando VQE, que es lo que acabamos de ver, y la prueba Harvard, que es otro circuito. Entonces, aquí podemos ver, como habíamos visto ahorita, este primer término PCA es muy similar, de hecho, al VQE, que es este otro término. Si ven aquí, representan lo mismo, ¿cierto? Solamente que con una notación diferente. Entonces, aquí podemos hacerle el paralelo de que VQE es lo mismo que PCA con un signo menos. Es la misma cosa. Entonces, aquí podemos empezar a ver cómo podríamos construir un Eigengame cuántico, que es utilizando el circuito de VQE para el primer término de premio y para el segundo término, ese es el más complicado de calcular, se hace una prueba de Hadamard. Es otro circuito que enseguida les voy a comentar. Entonces aquí vemos, el vector unitario BI se cambió al estado cuántico sí con el parámetro teta. Bueno, este es como que el algoritmo que tenemos y mirando los circuitos, aquí podemos ver las entradas y las salidas. Entonces, la entrada del VQE es el estado inicial, los parámetros Z, el ansatz U y el Hamiltoniano o matriz M. Entonces, con esas entradas podemos calcular esta cantidad que vemos a la derecha, que es la que nos interesa para el algoritmo.
Y es similar para el hardware test, solamente que el circuito es más complicado. Pero si lo vemos solamente por las entradas y las salidas, vemos que recibe un estado cuántico inicial, el conjunto de parámetros que estamos calculando, los conjuntos de parámetros que ya fueron calculados, el ansatz U y la matriz o hamiltoniano M. Se corre este circuito que también diseñamos y nos arroja esta penalidad, este segundo término. Entonces aquí mostramos que para hacer un eigengame cuántico necesitamos estos dos circuitos. Y en cada iteración de gradiente descendiente vamos a utilizar estos circuitos. Entonces tiene una complejidad más alta que el BQE simplemente por esta segunda parte que es la penalidad. Ahora, ¿cómo se compara esto con el eigengame normal? Entonces, el eigengame clásico se evalúa un objetivo, que es el objetivo de coste que les había mostrado anteriormente. Se calcula el gradiente con esos vectores que se calculan. Se actualiza el vector y se vuelve a evaluar el objetivo. Ahora, eso sucede por cada jugador y aquí vemos un diagrama de cómo se podría visualizar eso. Entonces, el primer jugador, con su matriz y su estado, calcula el primer vector propio, le pasa esa información al segundo jugador, hace lo mismo con la información del primero y se pasa toda esa información al tercero y así. Entonces, el Eigen cuántico lo haría de una manera pues muy similar, pero en vez de actualizar el vector, lo que se hace es actualizar los parámetros. Entonces, pues se evalúa el objetivo, se calcula el gradiente, se actualizan los parámetros y se prepara el estado con esos parámetros. Y ahí sí se vuelve a evaluar el objetivo. Entonces, la diferencia mayormente son esas diferencias en qué se actualiza, no el vector como tal, sino los parámetros del vector. También tenemos un resultado experimental, que nosotros lo comparamos con el algoritmo BQD, que es este. ¿Qué significa BQD? Es deflación cuántica variacional. Entonces, ¿se acordaron de la palabra deflación cuando estábamos hablando de PCA? Es básicamente como una traducción del PCA con deflación, pero tiene un hiperparámetro. Ahora, ellos en ese algoritmo no encontraron el mejor valor de ese hiperparámetro, pero sí encontraron teóricamente algunas cotas superiores e inferiores de cuánto podría ser ese hiperparámetro. Entonces ahí tienen como que ese nivel de complejidad adicional, el BQD. Y también está el Subspace Search BQE, que es el solucionador de valores propios cuánticos variacionales utilizando la búsqueda de subespacios. Entonces tiene un acercamiento diferente al problema que calcula, primero prepara cada estado que conoce que son ortogonales, luego genera un circuito con un ansatz y minimiza el costo total del VQE. Entonces, básicamente hace una sumatoria de todos esos estados ortogonales primeros. Contra este no comparamos porque es un paradigma diferente, pero sí comparamos contra VQE. Y aquí en esta diapositiva, pues me perdonarán el inglés acá, pero les explico en qué consiste este experimento que hicimos. Entonces, y comparamos el Quantum Game con BQD. El Quantum Game es el nuestro, que es la línea azul y la amarilla. Entonces, cada una de estas líneas negras con rayitas realmente son los niveles de energía o valores propios de una molécula de hidrógeno. Entonces, la molécula de hidrógeno se usa en 2 qubits, o sea, 4 valores propios, que son estos 4 que mostramos aquí. Entonces, aquí podemos ver que Quantum Game siempre encuentra los valores propios, sea en su versión sin ruido o con ruido, mientras que BQD no siempre los calcula. ¿Qué pasa? Bueno, como que la configuración ruidosa tiene 10.000 disparos, por así decirlo, 10.000 shots, que son simplemente 10.000 muestras del circuito cuántico. Sucede lo mismo con el BQD con ruido. Pero bueno, aquí vemos que con el valor que elegimos para el hiperparámetro de BQD no se encontró los valores propios correctos, pero aún así, este realmente era 0.1, ese hiperparámetro fijado. Igual intentamos diferentes valores.
hiperparámetros, que son desde 0.1 hasta 5. Y vimos que, de hecho, este que se ve en la gráfica fue el mejor resultado entre todos ellos. Entonces, no significa que BigQuery sea inherentemente malo, por nada, solamente que hay que fijarnos en cuál es el hiperparámetro correcto para que sean comparables los dos algoritmos. Pero en este ejemplo pequeño vimos que Quantum Game realmente tiene muy buen empeño y rendimiento. Este, aquí pues el eje X es la cantidad de iteraciones también, entonces entre más a la derecha está, más tiempo le tomó a un algoritmo calcular los valores correctos. Este es el resultado importante de nosotros en Quantum Game. Y pues para concluir, tenemos que el Eigen cuántico es como un acercamiento escalable para calcular esos estados excitados. Tenemos también garantías teóricas tanto en el Eigengame de orden cero como en el Quantum Game. Y lo que queremos hacer y lo que estamos trabajando ahora es, pues por un lado, mejorar la teoría, siempre hay espacio para mejorarlo, usar ansatz que nos ayuden con el problema de los gradientes que se desvanecen y aplicar pues técnicas del estado del arte que son mitigación de errores cuánticos y las técnicas de compilación de los circuitos. Eh, una otra cosa que nos dimos cuenta hace poco es que BQD y Quantum Game pueden ser equivalentes definiendo el mejor hiperparámetro para BQD. Eso es como que lo que más estamos trabajando ahora. Y sí, eso es todo. Muchas gracias. Igual, para cualquier pregunta que tenga. Muchas gracias, David. Gran charla. Mm, tenemos espacio para preguntas, aún nos quedan 15 minutos, entonces, si alguien tiene preguntas. Ok, bueno, yo tengo una. Sí, Tú ahí mencionas que, bueno, el trabajo es sobre H2 en 2 qubits, ¿verdad? sí. No sé si has probado con moléculas más grandes o cómo escala como ese número de iteraciones cuando el tamaño del sistema es más grande. Bueno, el análisis de escalamiento realmente no lo hicimos para Quantum Game, simplemente porque la simulación de este algoritmo tomó bastante tiempo. Ahora, que es una cosa también literal, pues lo conseguí ayer, fue que puede hacer que el Quantum Game corriera 30 veces más rápido. Entonces, ahora es mucho más factible hacer un estudio de escalamiento. Entonces, sí, realmente no lo hemos hecho hasta el momento, pero están nuestros planes como para mañana. Entonces, Ok, 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 perfecto. Y una última, no sé si se han encontrado con el problema de que tienen el hamiltoniano, pero no se puede descomponer en- no se puede descomponer en los operadores de Pauli, en esa matriz. bueno, los operadores de Pauli, como son una base de las matrices en los complejos, de las matrices cuadradas en los complejos, eh, significa que cualquier hamiltoniano debería poderse crear o descomponer en esta base. ¿Cuál es una posible pues, dificultad ahí? Puede que haya muchos términos del hamiltoniano para recrearlo. De hecho, aquí esta suma, faltó ponerle el coeficiente, entonces eso es como una suma con pesos de esto y pues como P es la base, se supone que todos los hamiltonianos se van a poder representar así. Ahora, no a toda matriz puede ser un hamiltoniano, ¿cierto? Un hamiltoniano tiene sus propiedades, entonces por eso eso puede hacer que, digamos, si uno entra a Penny que es que y le da una matriz y dice, no, calcúlame el valor propio más bajo de esto, puede que no sirva precisamente por esa transformación. Eh, entonces, sí, es como que la respuesta es que cualquier hamiltoniano debería poder representarse con esos operadores Pauli, una combinación lineal de ellos. Ok, David, perfecto, muchas gracias. ¿Más Vamos. preguntas? Nixon, adelante. Hola, pues la verdad la pregunta que tenía es casi la misma que hizo Cristian y era de, ve, ¿qué tal que, listo, no queramos hacer algún átomo de hidrógeno, sino que queremos
o sea, queremos hacer que M sea, bueno, tenemos un M que no es unitario, que si el quantum game podría funcionar con estos procesos que hacen como una matriz no unitaria es unitaria, tipo codificación Ah, de bloque y eso. entiendo. Bueno, a ver. Ok, lo que debe ser matriz unitaria son las compuertas, ¿cierto? Un hamiltoniano no necesariamente es unitario. Tiene otras propiedades, pero no necesariamente es unitario. Entonces, eh, realmente no conozco muchos métodos para convertir una matriz normal a un hamiltoniano. Eh, entonces puede ser como que temas diferentes. Pero la codificación del bloque, bueno, ahí voy a entrar a una de las cosas en las que sí es pues, relevante la codificación de bloque en nuestro algoritmo, que es este término rojo aquí. Entonces, para calcular este término, ¿cierto? Tenemos que utilizar matrices unitarias, porque pues es un estado cuántico y necesita compuertas unitarias y tal. Pero este M no necesariamente es unitario. Entonces ahí entra una dificultad en la que podríamos bien representar algún término de estos con codificación de bloques. Pero más allá de eso, realmente no ha sido un, un problema para nosotros. Eso sí, hay que tener en cuenta que para esos hamiltonianos que vienen de la geometría molecular, hay una transformación que se le tiene que dar. No estoy muy familiarizado con esas transformaciones, pero sé que hay algunos como que representaciones de Jordan Wigner, mapeadores de paridad, en los que se puede manipular una expresión de la molécula de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, si yo no aplicara cierta transformación, la molécula de hidrógeno podría ser representado con 4 qubits en vez de 2. Entonces, ahí hay algunas transformaciones que se hacen para reducir el espacio activo y manejar las moléculas para que podamos calcularlos o calcular la información más relevante para nosotros en el algoritmo. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Cálculos. ¿Tenemos más preguntas? Yo sí tengo otra, pero Dale, es dale. como de la parte clásica. Sí. Am, pues algo que no entendí bien es por qué cuando explicabas lo del PCA se usan como los vectores que tienen como esa magnitud mayor. Ahí la información está como más dispersa. Sí, bueno, a ver. Yo pienso cómo explicar eso. Eh, es básicamente como... de hecho, sí. Es algo así como lo que dices. O sea, aquí podemos ver, por ejemplo, las dos direcciones en rojo. Podemos ver que esta primera dirección, la más larga, sí tiene la información más dispersa. Entonces, pues en PCA se lo denominan como que la dirección de mayor varianza. Entonces, si vemos como que la cantidad de dispersión en una dirección como la varianza, entonces precisamente captura eso. Ahora, ¿por qué digamos, por qué se utilizaría ese método? Precisamente porque donde hay mayor dispersión, hay mayor variabilidad en los datos y esa mayor variabilidad, de hecho, podría ser la más representativa en un dato. Entonces, un ejemplo de eso es precisamente este del capibara. La primera dirección nos muestra muy bien las siluetas, pues unas siluetas súper aproximadas, pero siluetas, al fin y al cabo, de los capibaras. Mientras que esta otra empieza a mostrar detalles y los detalles generalmente no son tan diferentes, ¿cierto? Los detalles ya son unas diferencias mínimas, mientras que las mayores diferencias son las que más describen a la imagen, los datos, y entonces sí, es básicamente lo que tú estás diciendo, que mayor dispersión pues representaría mayores diferencias y entonces es lo que más información nos podría dar si buscamos poca información. Pues sí, si buscamos como que una reducción de espacio muy grande. Listo, ahora. Eso, Sí, sí. eso la Norton. Listo. Ahora sí tengo una última. Y era, es que no estoy muy seguro si ya lo mencionaste, pero uno cómo hace para saber cómo, o para aproximar como cuánta información pierde cuando uno acota como esa cantidad de vectores propios que usa.
Bueno, a ver, ahí nos podemos mantener en el dominio clásico. A ver, pues una forma así muy rudimentaria es básicamente decir como que, bueno, 250 componentes, se perdió pues una cantidad de información como que proporcional al resto de los componentes, que debería ser poca. Hay bastantes estudios pues, de eso, realmente hay también unos métodos estándar que te la sepa como que decir la fórmula exacta para eso en este momento, no, pero tiene mucho que ver con la varianza que se captura, ¿cierto? Entonces, pues para estos 250 componentes, seguramente se capturará ya un 90% de la varianza, 95%. Entonces, ese resto de porcentaje es la información que se pierde. Hay algunas gráficas por ahí que muestran como que el efecto acumulado de cuánto contribuye cada componente. Y pues, esta es la parte clásica, ¿cierto? Si hacemos la traducción a la parte cuántica, si es una molécula muy grande, digamos de 1000 por 1000, y usamos 250 componentes, o sea, 250 estados de esa materia, estados excitados, entonces ya podemos decir como que tenemos mucha información relevante y podríamos, para ciertos efectos, ciertas aplicaciones, descartar el resto. Entonces, es como que ese paralelo de que si en clásico hace este efecto, en cuántico, en circuito cuántico debería aplicar lo mismo. Eso sí, paréntesis grande, computación cuántica, pues igual tienen los errores de hardware, entonces así se calculen, digamos, 10 componentes de una matriz de 20 por 20. Es muy probable que cada uno de esos 10 componentes tenga un error, ¿cierto? Una cantidad de error, sea por el hardware, sea porque el ansatz no es suficientemente expresivo y desafortunadamente eso se va acumulando. Entonces, eso es uno de los análisis que hacemos en el artículo, que también se los puedo pasar en el chat, que, que pues analizamos teóricamente cómo el error del primer componente afecta al segundo y el tercero, y toda esa información acumulada. Entonces, realmente en computación cuántica los errores se acumulan más que en la clásica. Pero de todas formas lo caracterizamos y pues es un paso hacia adelante. Listo, gracias. Si tienen pues cualquier pregunta ahí, voy a la diapositiva y les comento. Vale, Yo tengo otra. Dale, Nixon. Es con lo que me dijiste ahorita, Sí. de que... ay, que listo, que ese error, o sea, uno lo medio toma como con la varianza esta de los estados que no toma. Ok. Sí. Un pensamiento que me salió es de que, ve, con lo que nos contabas ahorita del desvanecimiento del gradiente, que esa varianza se hace en cero, uno podría decir que a la muy larga no pierde información. Ok. Bueno, lo que pregunto es como que va encaminado como a como la comparación de los errores pues algorítmicos versus errores de hardware o no tanto por ese lado. El algorítmico. Bueno. Ok. Entonces, sí, pues en esencia eso significa que entre más qubits tengamos, si le sacamos la derivada parcial a un parámetro de eso, va a ser muy chiquito. Entonces, entre más qubits, más chiquito es ese cálculo. Ese es como que el mayor problema en la pérdida de información. Ahora, aunque eso es malo, ¿cierto? Pues sabemos que en los computadores podemos utilizar puntos flotantes y pues números muy pequeños, digamos 10 a la menos 8 o menos que eso. Eh, entonces, pues diríamos, no es tan preocupante porque igual, así la varianza sea muy chiquita, podemos representarla, ¿cierto? Pero entonces, primero, ¿qué pasa si la varianza aparece cuando tienes 6000 qubits, ¿cierto? Ya la varianza es tan chiquita que necesitarías un número, pues mucha memoria para representar ese número con precisión. Entonces, los computadores actuales, digamos, si un tipo de dato tienes hasta 10 a la menos 16 y es menos que eso, ya se dañó todo el algoritmo, porque pues ya no puedes calcular algo con exactitud y puede ser algo que diga, bueno, eso es simplemente cero o menos infinito, cosas así. Entonces,
Eso ya es un problema, pero entonces si le agregamos el ruido de hardware cuántico, si el ruido es en el orden de 10 a la menos 5, por ejemplo, cualquier cantidad menor a eso ya no sirve. Entonces ahí estamos limitados en la cantidad de qubits que podemos utilizar para esos algoritmos en hardware sin que pierdan toda la información. Eso responde más o menos a la pregunta. Sí. Sí, gracias. Pues, Sergio, ¿tienes una pregunta? Adelante. Sí, quería preguntar algo sobre la parte experimental. sí. Bueno, cuando hicieron los experimentos allí para lo del H2, quería saber cómo si probaron diferentes servicios pues, de computación en la nube o, pues si eligieron uno desde el inicio y usaron ese siempre o digamos, sí, cómo se guiaron ahí para elegir el computador. Bueno, pues empezar desde como que el código base para el Quantum Game. Nosotros nos basamos primero en PennyLane. ¿Por qué? Porque PennyLane es amigable para cuando queremos hacer nuestras propias funciones de coste, nuestras propias moléculas, hamiltonianos, transformaciones, mejor dicho. PennyLane es bastante amigable para eso porque pues se maneja como algún NumPy o algo así. Analizamos hacerlo en Qiskit. Generalmente Qiskit ayudaría y creo que hay una implementación de BQD para Qiskit, pero no ofrece tanta maleabilidad, ¿cierto? Entonces, bueno, en primera instancia decidimos utilizar PennyLane, pero ahora entonces para las diferentes configuraciones o los backends, el código que tenemos lo adapté para usarlo con simuladores de PennyLane, simuladores de GPU de PennyLane, dispositivos de Qiskit, sea simulados, pues simuladores o los dispositivos reales. Y también lo hicimos para Amazon, para utilizar el Amazon Bracket, porque hicimos un experimento en hardware, ¿cierto? Utilizamos el computador de Rigetti. Se me olvidó el nombre, pues ellos sé que tienen varios, pero utilizamos uno de ellos porque pues era relativamente barato para el monto de dinero que teníamos y los resultados que obtuvimos no fueron buenos. Entonces, ¿cuál era la cosa? Quantum Game, el implementar la Hadamard Test, implementar este circuito, es mucho más costoso que implementar el de BQE. BQE es común, se puede utilizar mucho, pero utilizar esto agrega muchas compuertas y como aquí ves, no solamente tiene compuertas de 2 qubits, tiene compuertas controladas, variacionales de 3 o más qubits. Entonces, eso agrega todo un nivel de complejidad. Y de hecho, una de las recientes novedades es que ya pudimos hacer que este circuito fuera igual de grande que el que utiliza BQD. Entonces, básicamente hicimos una reducción importante de eso, entonces ya sí vamos a poder hacer eso, tanto los estudios nacionales, pero tiene que ver con esta reducción de compuertas. Entonces sí, hemos utilizado pues varias simulaciones, pero esta precisamente, pues los resultados de este nos han sucedido igual en todos los simuladores de Penguin que hemos probado, que es Default Qubit, Lightning Qubit, el GPU Qubit, y sí, el computador de Rigetti es que nos salió esos resultados malucos antes de reducir la cantidad de compuertas. Al tener muchas compuertas, los errores coherentes que les estaba explicando ahorita se acumulan cuadráticamente, entonces es pésimo. Ahora estamos pendientes, es como que en volver a hacer los experimentos en hardware. Listo. Muchas gracias. Pues, ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, parece que nadie más tiene preguntas. Muchas gracias, David. Y me gustaría que antes de que te fueras un poco off topic de la charla de hoy, nos contaras un poco del camino de estudiar física en la U de Antioquia, el camino al doctorado. Lo menciono porque acá hay, pues, la gran mayoría son estudiantes de pregrado y pues están como en ese camino de buscar una maestría o un doctorado fuera
que es Sí. donde pues tenemos como estos temas. Genial, genial. Listo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por las preguntas y por haber asistido a la charla. Espero que les haya gustado. Si tienen otra pregunta, pues adelante en mi correo, como prefieran. Sobre esas preguntas, bueno, realmente, o sea, no estudié física, estudié ingeniería de sistemas, curiosamente. Este, la cosa es que sí tuvo una curva de aprendizaje como que complicada para entrar en computación cuántica, precisamente porque pues quien tiene más contextos de física, le es mucho más fácil entrar, porque ya habrá pues visto estos temas y tendrá más de qué como que identificar. Entonces mi camino pues inició cuando todavía estaba en la UDA, haciendo el pregrado, que se dio una oportunidad para hacer una pasantía en el laboratorio Oak Ridge en Tennessee, en Estados Unidos, en un proyecto de computación cuántica. Realmente ahí como sabía casi nada, me puse a estudiar mucho con este libro de Nielsen y Tran, de computación cuántica. No entendía ni la mitad, tenía que leerlo lento porque si no me enredaba y me da sueño. Pero, pero en esa época también estaba la escuela de verano de Qiskit, que ayudó mucho. Entonces era una escuela de verano pues de como 4 semanas, 2 semanas de cursos creo. Eh, donde pues había muchas personas haciendo videos y explicando temas de formas todos diferentes, todos de formas diferentes, pero eventualmente uno le va cogiendo como que algunas ideas. Eh, entonces, básicamente, pues fue con esa pasantía que me fui acercando al área, a la parte de computación cuántica desde pregrado. Con eso, pues tuve material para hacer la tesis de pregrado. Eh, y ya de ahí, pues apliqué directamente al doctorado en Rice University en ciencia computacional. Eh, Ahí había un profesor que es pues un egresado de la UDA, de electrónica, y básicamente ahí como que me acercó a algunos profesores que estaban trabajando en esto. Precisamente a mi asesor, Tasus, Anastasios Kilis, que su enfoque es más de optimización. Entonces, cuando yo menciono que hago teoría acá, es precisamente porque es su campo. Entonces ahí tengo que como que también hacerlo. Pero sí, ahí apliqué directamente al doctorado. Una ventaja de las universidades de Estados Unidos es que, y pues no sé de dónde más, pero solamente puedo hablar por Estados Unidos en este caso, que es que puedes aplicar directamente al doctorado desde el pregrado. Y de hecho, todos mis compañeros que están allá, la gran mayoría, lo hicieron de esa manera. ¿Qué es lo necesario? Digamos, alguna publicación o intento de publicación o background en investigación. O sea, en esencia, entre antes se empiece en el pregrado a hacerlo, mejor. Entonces, iniciativas como esta, la verdad, maravilloso. Este, eh, y pues en universidades allá también he visto como que es muy diferente aquí en Colombia que como que al tercer año estamos entrando en los temas. Allí conocí a alguien que es que en el segundo año hacía unas demostraciones mejores que yo. Y no digo que sea por el sistema de educación, no es por eso, pero es porque hay algunas personas que como que saben específicamente el nicho que quieren desde muy temprano. Entonces, por eso, pues son consejos que no se te como que, porque alguien ya sabe las cosas desde mucho antes, no tiene nada que ver, especialmente con los contextos en los que nos acostumbramos aquí en Colombia. Es mucho más importante tener una dirección correcta a meterle mucho esfuerzo a cualquier dirección. Entonces, pues, eso es como que lo que podría aconsejar ahí. No sé si tienen alguna como duda puntual en ese sentido. Y Mm, otra cosa. Computación cuántica en este momento tiene muchos fondos a nivel mundial. Entonces, si buscan hacer un posgrado, hablo por doctorado, en este momento pues es un buen momento para hacerlo en computación cuántica. David, ¿aplicaste únicamente a Rice University o tuviste otros intentos? No, sí, sí, directamente a Rice University. Ahora, eh, eh, personas de Latinoamérica que van al exterior, generalmente los que van por maestría, pues la cosa es que la maestría casi no es paga en el exterior, o por lo menos en Estados Unidos, no es paga la maestría. Entonces, uno busca becas para compensar ese pago. La diferencia con el estudiante de doctorado es que generalmente cuando un profesor, un asesor o algo lo acepta en un laboratorio a uno,
tiene fondos asegurados para uno. Entonces, ¿qué significa eso? Las universidades te pueden garantizar un salario durante todo tu doctorado o una porción del doctorado, dado ciertos requisitos. Muchas universidades, ¿qué significa eso? Te dan un estipendio más que suficiente para un estudiante solo durante todo el doctorado si haces como que monitoría por, no sé, la mitad de la carrera o algunos semestres. Entonces, eso es como que lo que sucede y por ende no hay necesidad de buscar una beca de alguna entidad o algo si quieres hacer un doctorado en el exterior. Entonces, es más que todo que como consultar qué modos de apoyo tienen ellos para uno. Entonces, habiendo dicho eso, generalmente es un periodo, por lo menos en los Estados Unidos, es un periodo como que tienes hasta diciembre para aplicar, para entrar el siguiente agosto. Puedes aplicar a las universidades que quieras, mandas tu información, tiene un costo aplicar a todas, a la mayoría, creo. Sí, hay muchas que se salvan de eso, pero sí, es aplicar en ese periodo, tener unas referencias académicas, tener una hoja de vida que realmente, pues, entre más puedas meter a eso, de cosas de investigación que has hecho, proyectos actuales, pasados o futuros, todo eso es excelente tener una aplicación de esas para que te acepten. Entonces, la mayoría de mis compañeros de doctorado hicieron precisamente eso. O sea, terminaron el pregrado, algunos Brasil, Canadá, Nigeria, llegaron y fueron a la página de la universidad, aplicaron, con sus referencias académicas, o sea, como que profesores con los que hayan trabajado, grupos de investigación. Mandan eso y les avisan para abril si los aceptan o no. Entonces, generalmente uno piensa que es como que más complicado, pero cuando se pone a consultar, es mucho más sencillo precisamente porque pues no hay tantas personas que quieren entrar en la academia todo el tiempo. Ahora puede que haya una, pero suele ser diferente. Entonces sí, no hay mucho intermediario que deba haber, solamente aplicar directamente. Ok, vale, gracias. Acá Alejandro Bernal en el chat pregunta sobre qué habilidades clave consideras que facilitan entender la computación cuántica. Bueno, hay dos conjuntos, hay dos caminos, pienso yo. Eh, y no tiene tanto que ver con qué conocimiento se tenga, sino cómo lo interpretas, ¿cierto? Entonces, un camino es como que a través de interpretar con analogías y cosas así. Otro camino es el de la matemática. Ahora, ambos son muy válidos. Yo no sabía tanto matemática al inicio. Entonces, ¿qué habilidad clave? Diría yo, bueno, una matemática ciertamente te va a hacer la vida mucho más fácil en este campo. Pero por otro lado, también no estar encasillado en que los algoritmos tienen que ser de cierta forma. O sea, los algoritmos en computación cuántica realmente se necesitan personas que piensen de una manera diferente para diseñar algoritmos. Porque pues actualmente hay como con un estancamiento, todos saben cuáles son los algoritmos que hay, pero eso sería una cosa importante. Pues otras habilidades, pues ya más específico, el tema de pues el álgebra lineal, tener unas bases sólidas de álgebra lineal te facilita todo en computación cuántica. Tener bases en física, pues ayuda mucho, pero no es tan fundamental como las bases de álgebra lineal. Y pues afortunadamente álgebra lineal puede no ser tan complicado como tener un bagaje gigantesco de física. Entonces sí, dependiendo de qué tan adentro de la computación cuántica quieres entender o aprender, ahí sí va siendo cada vez más relevante física, ingeniería de control. Detrás de cada compuerta hay un método de calibración, física, electrónica, muchas cosas. Pero base, álgebra lineal. Ya con eso, literal, te defiendes, entiendes, pues, VQE, VQD, Quantum Game, todos esos algoritmos con buena álgebra lineal se entienden. Entonces, por ejemplo, si vienes desde un contexto de Deep Learning, ¿cierto? Específicamente Deep Learning, te va a ser mucho más sencillo entender como que las funciones de coste y la parte de matemática y de ciencia de información de algoritmos de computación cuántica. No sé si eso responde lo que estás preguntando. Vale, David. Sí, dice Alejandro en el chat que gracias. Alison, ¿cómo se Eh, hace? bien,
no sé si haya otra pregunta, ya nos excedimos un poco el tiempo, si la hay, adelante. Sí, yo quería preguntar una cosita más. Ahorita que mencionaste como las plataformas en las que trabajaron, no sé si alguna vez revisaron una que se llama Tensor Circuit, como de simuladores también. Lo digo porque alguna vez me fue bien con esa respecto a Penny Lane, pero pues supongo que no pasa en todos los casos, entonces pues me da Eh, esa curiosidad. ¿Me repites el nombre, por favor? Del... Se llama Tensor Circuit, mm, eh, también, también es como para simuladores. y no es como TensorFlow, ¿cierto? No, es distinto. Claro. Sí, pues había visto que sé que existen varias otras. La verdad, esa no la he probado. Eh, más que todo me quedo con pues Penguin, con que es que pues cuando o sea como que circuitos específicos o con Circ. Ahora hay otro que conozco llamado PyTicket. ¿Será ese el que estás mencionando? Es Eh, PyTicket. ¿Cómo dices? ¿Cómo se llama? Ya te lo. PyTicket, PyTicket, algo así. Ok. Sí, Creo creo que es pues, diferente. ok. Puede ser. Este es uno que pues recomiendo también mirar si te interesa más la parte de compilación. Es un algoritmo, pues es una librería, perdón, que ofrece muchas opciones de compilar circuitos de maneras que no te ofrecen ni Qiskit ni Penguin, que son los que con que más manejo. Pero sí, ese que mencioné no lo conozco. Vale, muchas gracias por Con gusto. revisar. Vale, pues ese PyTicket es de Quantinium, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ese cuál? Eh, PyTicket es de Quantinium, es la librería que usa Quantinium. No estoy seguro. La verdad, me encontraste con eso. Ok, ok, vale, no hay problema. Creo que vi otra pregunta. Bueno, en el chat, si preguntan si les puedes regalar tu correo. Ah, claro. ¿Dónde? Aquí está. Bueno, les dejo varios por si acaso. Vale, listo, perfecto, David. No, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar la invitación y las puertas pues están abiertas acá en la Nacional para futuras oportunidades y pues que seguimos trabajando en todo este tema. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Igual, pues me parece una iniciativa súper buena que tienen. De hecho, pues conozco el semillero de ustedes desde hace un año o dos, que fueron unos compañeros que eran de Globant, ahora tienen una empresa ahí en Argentina de computación cuántica. Y sí, la verdad desde ese momento me llamó mucho la atención ese semillero. Y no, y genial todas las iniciativas de computación cuántica. Gracias de nuevo por invitarme. No, a ti, David. Bueno, para las próximas sesiones, entonces nos vemos en 15 días. Mm, para la próxima sesión. Yo les confirmo el invitado. Les dejaré mi correo también porque vi que hay bastante gente de la ODA, entonces si Ah, quieren estar también como al tanto. saludo también los de la ODEA que son muchos compañeros que todos están súper interesados en computación cuántica, entonces sería genial algún tipo de colaboración ahí. Vale, vale, perfecto. Nada, gracias a todos, nos vemos en 15 días. Buena tarde. Chao, chao. Muy bien. Gracias.